Fuero Íntimo, temporada 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Foro Íntimo. Hoy con nosotros, Gabriel Ávila. Bienvenido, Gaby. Un gustazo Federico, tenerte con nosotros. El gusto es mío de poder compartir este espacio con ustedes. Listo para hablar y ¿Listo? Contar lo que me preguntes. Está bien. No, o sea, es un interrogatorio, pero va a quedar más sutil el interrogatorio. Eso esperamos. Contanos, Gaby, vos venís de Santiago del Estero, estás allá, sos decano de la Universidad Católica de allá de Santiago. Y contanos cómo es tu experiencia porque vos has sido hasta hace poco, o no muy poco, pero has sido abogado de matrícula y hoy estás a cargo de la docencia y ni más ni menos que de la dirección de la facultad. Sí, pertenezco, Federico, al mundo académico hace más de 35 años. Lo que pasa es que durante los 30 primeros años ejercí activamente la profesión. Claro. Luego la universidad fue abduciéndome, literalmente, Claro. como suele ocurrir, y esto significó un cambio y obviamente la incompatibilidad con continuar con el ejercicio profesional. Primero como director de carrera, de abogacía, siempre como docente, 8 años como vicedecano a cargo del área de posgrado y hace 1 año y 2 meses como decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Todo un desafío enorme, infinito, y que me llena de muchísimo trabajo, a veces más del que puedo soportar, pero gustoso y con una pasión infinita. El mundo académico es apasionante. ¿Y hay alguna particularidad del abogado de Santiago del Estero que lo identifique? Además de que me imagino que arrancarán después a las 5 o 6 de la tarde. No, ese es un prejuicio. Ese es un absoluto prejuicio. Pero en realidad lo es porque nosotros tenemos en Santiago del Estero, norte argentino, madre de ciudades, tenemos entre 45 y 50 grados por la siesta, que obvio, ustedes no tienen y otras zonas del país no tienen. Entonces cuando uno piensa si uno puede trabajar con 50 grados de calor, pues dices, no, paro a las 2, vuelvo a las 6, duermo una siesta con pijama y con Padre Nuestro, además, pero luego termino a las 10 de la noche y vuelvo a mi casa a las 10 de la noche, cosa que no ocurre ni en Buenos Aires, ni en Rosario, ni en Córdoba. No, algunos laburamos hasta las 10. Aún, perdón, retiro lo dicho, era un prejuicio. Me hago cargo de mi prejuicio entonces. Pero sí, dormimos la siesta en Santiago del Estero. Pero yo te preguntaba, más allá de la broma, que es muy divertido, por ahí puedo preguntar lo mismo a todos los amigos que pasan por acá porque me interesan los puntos de vista y lo lindo es que no todos piensen igual. Entonces yo te vuelvo a preguntar lo mismo que le pregunto, como te digo, a muchos amigos que han pasado por acá, que están en la docencia y en la actividad profesional, es ¿cómo ves vos el perfil del abogado actual? Esa es una pregunta complicada, Federico, porque depende muchísimo de la universidad de la cual egresas. Y nosotros... Perdóname, esto que estás diciendo es importante y te interrumpo nuevamente. Interrumpa lo que quieras. Empiezo con mis ciclos de interrupciones. La universidad define mucho, tiene que ver mucho el perfil, es clave. Absolutamente. Es una relación directamente proporcional. ¿Cómo es eso? Esto significa que la universidad, sus perfiles, sus planes de estudio, sus equipos docentes determinan el resultado de la formación del abogado y no todas las universidades forman de la misma manera. Entonces hay distintos perfiles de abogados hoy. Totalmente. ¿Y cómo serían esos perfiles, por ejemplo? Hay abogados con prácticas profesionales
en el último año muy intensas que hacen que una vez que comiencen a litigar se muevan como peces en el agua, porque saben perfectamente cómo se confecciona una cédula, cómo se confecciona un oficio 22.172, y hay otros por el contrario que han egresado de determinadas universidades en donde no tienen idea ni qué es una cédula, ni cómo, o sea, empiezan no de 1, sino empiezan de -10. Y se nota muchísimo las diferencias. Obviamente, ¿qué pasa, Federico? En el cuerpo académico de la universidad, de la facultad, tenemos una enorme cantidad de jueces y juezas. Y cuando conversamos con ellos nos cuentan estas diferencias en la litigación diaria. Me acercan un escrito de egresados de algunas universidades y advierto claramente de dónde vienen, de dónde son. ¿Por qué? Porque hay una pobreza en cuanto a la formación teórica, en cuanto a la capacidad argumentativa y, por supuesto, en cuanto al asesoramiento jurídico del cliente. Esto es directamente proporcional. Sin embargo, la lógica del mercado a veces pasa por otro lado. La lógica pasa por, y que además tiene sus razones. Hay gente que prefiere menos esfuerzo, hay gente que prefiere recibirse más rápido, hay gente que trabaja y que busca horarios especiales que solamente se los puede dar determinadas universidades y no otras. Y en esa lógica se entiende las elecciones que realizan. Pero seamos conscientes, vamos a develar, vamos a sacarnos las caretas. Esto no es gratuito, hay un precio que se paga. ¿Y cuál es el precio que se paga? Que la formación teórica y práctica de este abogado no es la misma que tienen la de otras universidades, los egresados de otras universidades. El perfil de los abogados, todos serían de litigio, en más o en menor medida. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que formar otros perfiles. Tenemos que formar. Todos somos conscientes que la justicia está absolutamente colapsada en tanto cantidad de órganos judiciales y en cuanto a cantidad de magistrados, funcionarios y empleados. Por lo tanto, tengo un sistema judicial que se encuentra colapsado. Frente a eso, nos queda claramente un camino responsable, inteligente, razonable, pragmático, que es el camino de medios participativos de resolución de conflictos. Por lo tanto, como institución educativa, tenemos que formar no en el litigio básicamente, no en esa confrontación. La pregunta que vos me has hecho es muy profunda, porque significa darle prioridad, por un lado, a una formación intensa en medios colaborativos o participativos, podríamos deliberar mucho cómo denominarlos, de resolución de conflictos que descompriman el sistema de justicia, pero al mismo tiempo también implica generar otro tipo de capacidades que son las que no se tienen tanto en cuenta y las que deberían priorizarse, que son habilidades blandas. Bien. Estas habilidades blandas tienen que ver, Federico, con la empatía, tiene que ver con la posibilidad de ponerse, de conciliar, de ponerse en los zapatos del otro, de entender que por un momento tengo que aproximarme a sentir como siente el otro que está en el medio de un hijo que no lo puede ver o de una cuota alimentaria que no llega. Estas son habilidades blandas, la del diálogo, la de la escucha, la del ponerme, vuelvo a decirlo, en el zapato del otro. Y eso también es responsabilidad de la universidad, de nuestra facultad. ¿Y todo eso se ve en el perfil del abogado en el día a día? Esto se ve en el diseño de los planes de estudio. Otra cosa es si logramos el cometido de formar abogados en este sentido. El desafío es enorme. Es un desafío de gestión desde el decanato, pero es también un desafío desde la dirección de carreras de abogacía y básicamente es una responsabilidad del cuerpo docente con el que hay que trabajar para hacerle entender esto. ¿Por qué, Federico? Porque la gran mayoría de los docentes fuimos formados en otros modelos, en otros paradigmas, en modelos del enfrentamiento,
El otro no es un otro, el Claro. otro es mi enemigo, lo tengo que tratar como mi enemigo. Y en la guerra, como en el amor, todo vale. Claro. Con lo cual esto nos lleva a resultados absolutamente disvaliosos, axiológicamente disvaliosos. Es un cambio de chip, es un cambio de modelo, es un cambio de paradigma. Y esto no se produce de un momento a otro. Esto hay que ir trabajándolo con cintura, con sensibilidad, con razonabilidad. Hay que tratarlo, demanda mucho tiempo, es progresivo y sistemático. Y contame, vos sos profe de filosofía del derecho. Así es. ¿Cómo es receptada la filosofía del derecho entre los alumnos? Te hago una pregunta, yo tengo también mi punto de vista al respecto, pero me gusta saber qué pensás vos al respecto. Con la filosofía del derecho hay claramente un prejuicio, lo que Gadamer llamaría un preconcepto. ¿Por qué? El concepto de que no sé si es importante o no, pero sí sé que no sirve para nada. Claro. O en todo caso, es importante, pero a la hora de los bifes no me sirve absolutamente para nada. Y claramente... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario. Entonces tenemos Claro. que realizar una labor, primero, de construir y luego volver a construir con la filosofía del derecho. He abierto mi primera clase el lunes pasado y hablaba precisamente de este tema con los alumnos, diciéndoles, he litigado durante 30 años y estoy en condiciones de afirmarle que he podido ganar muchos juicios con la filosofía del derecho, con el auxilio, con las herramientas, con las habilidades, con las competencias que me da la filosofía del derecho. Y he ganado juicios y he ganado honorarios. Claro. Entonces, cuando vos le dices a los alumnos eso, de golpe, bueno, te miran con rompe el otros esquema, ojos. claro. Totalmente. Empiezan a pensar y ellos te preguntan, ¿pero usted me lo puede probar, profesor? Le digo, sí, porque voy a traer los expedientes, les voy a tachar la carátula y los vamos a trabajar y ahí van a ver ustedes cómo sí es posible y demostrarles que la filosofía del derecho es importante. Sin embargo, también tengo que decir que corren otros vientos, ¿Y Yo a qué te creo referís que con eso? desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 en adelante hasta nuestros días, nosotros hemos transitado, Federico, un cambio de paradigma muy importante. Hemos pasado de un Estado de Derecho legal, positivista, a un Estado de Derecho constitucional. Y en el Estado de Derecho constitucional que viene del 1950 en adelante, que hoy estamos en ese contexto, claramente la capacidad argumentativa, la capacidad retórica y por lo tanto la relevancia de la filosofía del derecho tiene un lugar fundamental en la formación del abogado, en la formación del jurista en general. Y esto se vive no solamente en el mundo, sino se ha comenzado a vivir en Argentina. Te doy un ejemplo, se han multiplicado las carreras de posgrado sobre teoría general del derecho, Claro. o sobre argumentación jurídica. Eso te iba a decir. Se han vuelto, si vos me preguntas, grandes referentes. ¿Quién es, creo no equivocarme, el doctrinario más citado por los tribunales constitucionales del mundo? Robert Alexy. Robert Alexy, profesor de la Universidad de Kiel, Alemania, autor de una obra inmensa, con sus adeptos y con sus detractores, que es la teoría de la argumentación jurídica. Y es el autor más citado por los tribunales constitucionales del mundo en sus sentencias. Esto da cuenta de que se va a abrevar en las fuentes de la filosofía del derecho, claro, de los filósofos del derecho. Robert Alexy es un constitucionalista, pero también es un filósofo del derecho. Y qué decirte Manuel Atienza en España, qué decirte de Rodolfo Vigo en Argentina. Carlos Nino.
Carlos Santiago Nino se ha producido en los últimos años a tal punto que en la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, de la cual participo, hay un grupo que se llama los Ninos Boys. Es decir, hay una vuelta, hay un volver a estudiar y a mirar a Carlos Santiago Nino como un gran referente, porque se entiende que ahí hay mucha tela para cortar. Así que la filosofía del derecho en las últimas décadas viene teniendo un enorme protagonismo. Y esto se nota en los planes de estudio, en la demanda de los profesionales, porque además hay un déficit de formación en las carreras de grado. Claro. No alcanzan los 5 años. Por eso, pero yo veo que vos lo estás como concentrando como una asignatura. Sí. Y para mí la filosofía del derecho tiene que estar atravesando todas las ramas del derecho, todas las asignaturas. Debería tener esa... Lo que ocurre es que vos me estás planteando una situación ideal. La situación ideal es que... Pero sobre todo en la enseñanza del derecho. Sí, totalmente de acuerdo. Con ese sentido crítico, reflexivo de lo que hace la esencia de la filosofía. Bueno, lo que pasa es que este pensamiento que vos denominas, yo lo llamo, siguiendo a Edgar Morin, el pedagogo francés, debemos generar en nuestros alumnos un pensamiento complejo, un pensamiento crítico y un pensamiento reflexivo. Y estas 3 características solamente se logran de la mano de la filosofía del derecho. Lo que ocurre, comparto con vos, la filosofía tiene que transversalizar el plan de estudios completo, todas las asignaturas. El porqué, el fundamento de este instituto jurídico, cuál es su finalidad, cuál es su razón de ser, por qué de esta manera y no de otra. Lo que ocurre es que esto supone que estos docentes estén formados en filosofía del derecho, claro. Y no siempre ocurre así. Claro. Por lo tanto, no podemos pedirle tanto a los docentes. Normalmente, el gran problema, Federico, ¿cuándo se da? Cuando el docente y el alumno entienden que vienen a aprender leyes y a aprender códigos. Y las leyes se derogan y los códigos, como ha pasado en el 2015, quedó atrás y hay una nueva letra que se viene a imponer. Claro. Entonces, esto insisto permanentemente con los alumnos. Si ustedes vinieron a esta facultad a estudiar códigos y leyes, estamos perdidos. Claro. Estamos perdiendo el tiempo, porque con Anales de Jurisprudencia hago el asado del domingo, porque hubo un cambio de criterio, un giro paradigmático, lo que Thomas Kuhn denominaría una ruptura epistemológica, y todo lo que estudié entonces memoricé, porque este es el modelo del que venimos. Claro. Sos buen abogado en la medida en que puedes memorizar muchas leyes, claro, y muchos códigos. Y te voy a poner 10 en tanto y en cuanto vos recites como un loro textualmente, claro, el texto, el artículo de la ley o el artículo del código. Y esto ha entrado en crisis. Esto claramente el modelo pedagógico ha cambiado. Si queremos generar habilidades blandas, si queremos formar pensamiento complejo, pensamiento crítico, razonable, racional, claramente tenemos que ir por otro lado, por otros caminos, en la universidad y en el ejercicio de la profesión. Coincido con eso. Muy interesante lo que estás diciendo, Gaby. Contame, te hago otra pregunta. La que quieras. Hablando de filosofía, ¿cuál es tu posición, cómo es tu visión del derecho? Soy el que avisa no traiciona. Y soy claramente un ius naturalista empedernido. Esto significa que mis fuentes son Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Mi concepción del derecho sigue siendo... el concepto de derecho es un concepto multiparadigmático, es un concepto plurisémico y que da lugar a muchos paradigmas. Hay tantas concepciones de derecho que como juristas hay. Me coloco en un lugar, en una plataforma ius naturalista. Esto significa entender el derecho como la cosa justa. Entender que esto es lo que enseño, esto es lo que practico todos los días. Entender que el derecho es un reparto justo. Entender que el derecho es la mejor alternativa frente a la violencia. Es decir, donde hay coexistencia, sin lugar a dudas, hay conflicto.
y necesitamos mecanismos para solucionar esos conflictos. La mejor herramienta, el mejor instrumento para superar la violencia y para que el hombre no sea el lobo del hombre es el derecho. Pero el derecho tiene que repartir, y el reparto puede hacerse de muchas maneras. Yo puedo repartir con violencia, puedo repartir imponiendo el criterio del fuerte sobre el débil, pero esto no es la idea. Esto no tiene buen fin. El tema es repartir con justicia. Y repartir con justicia significa dándole a cada uno lo que le corresponde, lo suyo de cada uno, conforme a sus títulos positivos y naturales. Esto es lo que genera lo que el derecho en definitiva quiere lograr, que es bien común y finalmente paz social. La paz social sin la cual la sociedad se desintegra, es decir, se hace pedazos, porque sin el derecho lo que perdemos es la cohesión social. Claro. Y que me encanta todo lo que estás diciendo. Y ¿cuál es tu idea sobre la igualdad? Igualdad ante la ley. Porque está muy en boga el tema. Vuelvo. O la equidad, tal vez. Que no sé si sería lo mismo, la igualdad y la equidad. No es lo mismo. No es lo mismo. Si quieres, hablamos primero de la igualdad. Dale. Y segundo de la equidad. Creo que los dos son... Hoy son como términos políticos. Sí, están siendo utilizados muy de manera políticos, muy ¿no? político. Y hasta por ahí se desnaturalizan en su esencia, tal vez. ¿Cómo lo ves vos? Lo que ocurre es que son términos muy complejos y que dan lugar a posiciones muy distintas. Cuando hablamos de igualdad, la igualdad es la esencia de la justicia. Igualdad ante la ley. No hay privilegios. Federico, somos naturalmente desiguales. Esto es lo que tenemos que entender. Tenemos culturas distintas, formaciones distintas, poderes económicos distintos, venimos de lugares distintos, historias de vida distintos. Todos somos, no hay en este sentido, entre los seres humanos, salvo por su dignidad, hay una natural desigualdad. En este sentido, en cuanto a el patrimonio del que tenemos, la cultura en la que nos hemos formado, los niveles sociales, etcétera, etcétera. Vuelvo, todos somos dignos y esto nos hace iguales, pero luego somos desiguales en estos sentidos que te acabo de nombrar. Al derecho lo que le interesa es la igualdad ante la ley. Claro. Es decir, que el que va a proceso, no importa si sea rico, sea pobre, y este es el reclamo, no importa si sea hombre o sea mujer, tenga un pie de igualdad, tenga igualdad de tratos, tenga lo que en derecho penal se llama la igualdad de armas. Es decir, tengo el derecho de defenderme para el uno y para el otro, porque si bien subjetivamente somos distintos, objetivamente tenemos que ser iguales ante la ley. Esto creo que es el eje. Bien. ¿Y el otro término? Y el otro tema es un tema terrible, es un tema terrible. Es un tema que está dividiendo aguas cada día más. ¿Y cuál es tu posición? Es que has puesto el dedo en el ventilador. Has puesto el dedo en el ventilador. ¿Cómo se entiende esto? Aristóteles habla de que hay una justicia general y que la equidad es la justicia del caso particular. Aristóteles plantea que la equidad no es otra cosa que la morigeración de la justicia general. ¿Y morigerarla por qué? Porque dice todos los casos no son iguales y puede haber determinadas particularidades en este caso que demanden un tratamiento diferenciado. Claro. La justicia es esto, la equidad es esto, es atender las singularidades del caso particular. Claro. Y esto ha generado en la teoría del derecho y en la práctica judicial una divisoria de aguas enorme entre garantistas y activistas. Rosler dice, la ley es la ley, y si la ley es la ley, siempre debe ser aplicada y nunca debe ser excepcionada. La equidad lleva a excepcionar la ley en determinados casos,
ajustarla de alguna manera, a morigerarla, a darle alguna rosca para que se dé un reparto justo, en este caso que tiene características muy particulares, Y ese muy sería singulares. el activismo. Esto sería el activismo. El activismo. El activismo judicial. Frente a esto se erige el garantismo, sobre todo el garantismo procesal. El garantismo entiende que en pos de la equidad los jueces terminan haciendo lo que quieren y que esto va a terminar finalmente en lo que ellos mismos denominan la dictadura del Poder Judicial. Es decir, en el marco de un Estado constitucional de derecho, con la equidad como bandera, los jueces están absolutamente empoderados y van a terminar haciendo no lo que la ley dice, sino lo que subjetivamente cada uno considera. Sigue el debate, sigue el enfrentamiento. ¿Y tu posición? ¿En dónde estás de esos dos? Claramente entiendo que la equidad es una fuente del derecho. Es una fuente del derecho. Con esto te estoy diciendo todo. Claro. Te digo algo más. Hay un código de ética judicial iberoamericana que fue redactado por dos maestros a quien respeto muchísimo, Manuel Atienza en España y Rodolfo Luis Vigo en Argentina, y ninguno de los dos, aun cuando sus marcos teóricos son diferentes, dudaron en poner en este código de ética judicial iberoamericana que la equidad debe ser tenida en cuenta a la hora de hacer justicia, a la hora de hacer estos repartos y de darle a cada uno lo suyo. Porque la administración de justicia no es una labor matemática, donde 2 más 2 es siempre igual a 4. Hay situaciones que hay que contemplar. Hay muchos casos de jurisprudencia paradigmáticos. Te voy a nombrar Zaguiridip, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Vera Barros, también un fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, donde claramente se ve que hay cuestiones que hay que contemplar. Pero también comprendo a los garantistas, porque los garantistas buscan seguridad jurídica. Los garantistas buscan evitar que esto se desmadre. Pero no sería para eso no está el control de constitucionalidad, por ejemplo, para declarar, en ese caso, la inconstitucionalidad. O eso sería parte del activismo. Cuidado con esto. La pregunta es, la única manera... Has vuelto a poner el dedo en el ventilador. Claro, la única manera de lograr que una ley no se aplique es declararla inconstitucional mediante un planteo de inconstitucionalidad. Y algunos te van a responder, el que está aquí sentado en este sentido, no necesariamente. No necesariamente. ¿Esto qué significa? ¿Inaplicable? Exactamente, exactamente. Y aquí tenemos que diferenciar lo que es inconstitucionalidad de lo que es inaplicabilidad de la ley. Claro. A ver, la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad significa que esta ley tiene problemas. Pero hay veces donde la ley no te queda, no sé, digamos, a la hora de aplicar, de juzgar sobre la validez de la ley, a mi modo de ver, puede resultar inaplicable porque las reglas del derecho harán que se aplique otra norma. Pero si no tenés esas reglas del derecho, no te va a quedar otra que declarar la inconstitucionalidad o pedirla si sos el abogado, digo. A ver, el planteo... O sea, Federico, la única forma de plantear la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad implica sacarla del sistema jurídico. Sí, el efecto está clarísimo. Bien. Eso está claro, pero digo, en ciertos casos, a mi modo de ver, una norma puede ser inaplicable, sí, y sin necesidad de hacer el control de constitucionalidad que termine en una declaración de inconstitucionalidad. Totalmente. Ahí coincido pero con vos. No siempre sería así, a mi modo de ver. Porque volvamos al concepto de inaplicabilidad. Inaplicabilidad, cuidado, una ley puede ser justa en lo general, pero puede devenir siendo inequitativa en el caso particular. Un caso, por ejemplo, un caso práctico. Yo lo doy en las materias que me toca en la facultad, contame. Que tengo en común Derecho Público Provincial y Derecho Ambiental. Sí.
la norma procesal del proceso ambiental. En Córdoba aplican una ley de la época de la dictadura de Onganía, Sí. del año 67, 68. Pero tenemos luego una ley del año 2014 que reglamenta la acción de amparo ambiental. Entonces, yo digo, señores jueces, esta norma que ustedes quieren, con la que ustedes quieren regir el proceso, yo no te pido que la declaren inconstitucional. No se aplica esta otra, por las reglas del derecho de que ley posterior o ley especial deroga la ley general. Es que Entonces, vos me estás esa ley planteando, es inaplicable. Federico, vos me estás planteando en este caso una antinomia. Una antinomia significa dos normas jurídicas contradictorias, donde para superar la antinomia, uno de los mecanismos es la ley posterior deroga la ley anterior. Claro. Y vos ahí lo resuelves Claro. al tema. Inaplicable. Perfecto. ¿Y cuando no Entonces, tengo la antinomia? La inconstitucionalidad. Y cuando no tengo la incompatibilidad de esa norma Con el ordenamiento, con claro. el bloque de Sí, sí, constitucionalidad completo, la aplico igual, Claro. aun cuando de esta aplicación resulte un resultado axiológicamente disvalioso. Claro. Porque aquí te preguntas, ¿y la administración de justicia Claro. para qué sirve? Vos llegás a la conclusión de que de aplicarla, de optar por la inaplicabilidad de la ley Al caso, al caso, aun cuando no haya conflicto de norma, tal cual. sino conflictos más Aun morales. cuando no exista antinomia Claro. y aun cuando no exista viso de inconstitucionalidad o de Claro. inconvencionalidad. ¿Y eso de dónde lo sacas? ¿En qué te basas? En el principio de equidad. Bien, En el principio de equidad. está bien. Federico, No porque no esté de es acuerdo, una sino para posición. no porque no esté de acuerdo con vos, No. sino para que le quiero conocer, Es una posición. claro. Es una posición. Sí, sí. Es una posición, vuelvo a decir, además es un criterio, es un punto de vista. Estoy muy lejos de creer que tengo la razón. Sí, sí. Estoy muy lejos de creer que tengo la verdad. Pero vuelvo. Te voy a dar, para el que nos esté escuchando, yo los invito a que lean Zaguirre-Dipp. Zaguirre-Dipp es el caso de trasplante de riñón. La ley de trasplante exigía 18 años. Y la menor, la hermana, tenía, al momento en que el caso llega a la corte, tenía 17 años y medio. La pregunta ¿cuál es? Pero la ley dice 18. Y pone como requisito sine qua non tener 18 años. Y está bien que lo ponga a los 18 años. ¿Por qué? Porque es una edad en donde la ciencia ha demostrado que tengo la capacidad para entender las consecuencias de mis actos. Me están por sacar un órgano. Tengo que tener 18 para entender por qué firmo y qué va a pasar cuando firmo. Si fuera cambio de sexo, no. Bueno, ahí entramos en Bueno, otro problema y con el código nuevo. Con el Claro. código nuevo. La Corte finalmente terminó autorizando. Autorizó el trasplante con 17 años y medio, cuando no se cumplía el requisito de los 18 años, que es un requisito formal. Claro. Se excepciona. ¿Puedo declarar inconstitucional o inconvencional esta norma que establece los 18 años? La respuesta es no. No porque está bien, en general está bien. Pero en ese caso, en Zaguirre-Dipp, por las particulares condiciones, era necesario, no sé si inaplicarla. Lo que la Corte hizo sabiamente, para mí es un fallo no solamente paradigmático, sino de una lucidez supina, es por vía de interpretación, logró un resultado en el cual permitió la ablación de órganos, aun cuando no se tuviera los 18 años. 18. Bien. Bien. De eso estamos hablando. Pero esto que acabas de tocar claramente marca una divisoria de aguas. Estuve dando clases en la Universidad Nacional de Rosario y hace 2 semanas. Y es una maestría donde claramente prima el garantismo. Y el garantismo ve con horror estas posibilidades. Ve con horror la posibilidad de la equidad como elemento para morigerar la justicia general o para no aplicar una ley, porque entiende que esto da a los jueces un poder indiscriminado, prácticamente absoluto. Y esto da temor porque se entiende que, entiendo esto lo entiendo,
Esto significa que estamos teniendo miedo a que haya a la incerteza, a la inseguridad jurídica, a que valga más el criterio del juez o del juzgado que lo que dice la norma. Y entonces pero creo que la solución va por otro lado. Hay que ir por buscar límites. Esos serían fantasmas para vos. Serían fantasmas. Es que para todos son fantasmas. Son los riesgos. Son los riesgos del activismo. Son los riesgos claramente de la aplicación equitativa de la ley. Lo asumo. Y ese término que estás utilizando vos, que dijiste garantismo, Sí. no es ese garantismo del cual hoy, no sé, tal vez el inconsciente colectivo lo repudia. El garantismo No, claramente no. es otro tipo de garantismo del que estás hablando vos. ¿Ah? ¿O no? Esto habla de la ambivalencia del lenguaje. Pero para que se entienda, porque por ahí por supuesto. no es ese garantismo del que estás hablando. Vos me estás hablando del garantismo penal. Del Vos me estás hablando claro, sí, del garantismo de las garantías constitucionales, sí, del proceso penal, sobre todo, sí. Que hace que le llamen, los que matan a las personas o los que violan entren por una puerta y salgan por la otra en pos de... No, claramente estoy posicionándome en otro... Cuando nosotros hablamos de un modelo garantista, al menos del que yo hablo, en el sentido y con el alcance del que hablo, te hablo de aquella teoría que entiende que el debido proceso es único, que la ley es una y la ley debe ser respetada. No digo que no haya puntos de contacto entre aquel garantismo del que me hablas vos y del que te estoy hablando yo, pero hablamos del garantismo, la garantía del debido proceso, en donde la ley no puede ser excepcionada, donde la ley no puede ser inaplicada y donde la ley, lex dura, la ley es la ley. Por lo tanto debe ser cumplida en cualquier caso, aun cuando la aplicación dura genere un resultado axiológicamente disvalioso. Claro. Y esa es la parte donde no comparto. Lo que pasa es que esto implica una enorme, para evitar estos miedos, para evitar estos riesgos, implica una enorme formación en los jueces y además el desarrollo de una virtud de la que se habla muy poco, pero que es tan importante para el derecho, que es la virtud de la prudencia. La prudencia de la que me habla Santo Tomás de Aquino, la recta razón del obrar, el entender dónde está el bien y dónde está el mal. La prudencia que me lleva a conocer frente a un caso cuáles son los caminos posibles, cuáles son las soluciones que tengo a mi alcance y luego elegir la más buena, elegir la más virtuosa. Pero esto significa generar en el Poder Judicial, en los jueces, significa hacerlos un poco más virtuosos, no solo intelectualmente, sino también moralmente. La prudencia es una virtud intelectual y moral. Y ese es un tema complejo, muy complejo. Ya me has respondido la pregunta que te iba a hacer sobre la justicia. La calidad de la justicia, ¿cómo la ves? Desde vos como formador y como docente de filosofía del derecho. Mira, Federico, una vez más, creo que es tiempo de hablar sin velos, al menos a esta altura de mi vida. Y lo que te voy a decir no es nada diferente de lo que siente doña Rosa afuera. Esto lo voy a conectar con algo que va a tener lugar en mi universidad la semana que viene. Hemos invitado a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a disertar en Santiago del Estero, en nuestra universidad, y hemos sido honrados en que aceptó el convite. Ricardo Lorenzetti con nosotros en el campus de la UCSE, presentando su último libro, El Caos, donde plantea la necesidad de un nuevo liderazgo. ¿Pero por qué lo combino? Porque ha llegado a mis manos un estudio
de una consultora en donde lo que consultan a la gente es cuál es la imagen que tienen de la justicia. La justicia en general tiene muy mala imagen. La población está puesta en crisis por la población. La gente siente que no encuentra respuestas a tiempo. Claro. Y una respuesta a destiempo no sirve, por más que sea favorable a tu parte. Entiende en todo caso que los tiempos de la justicia no son iguales a tus tiempos existenciales, o dicho de otra manera, a los tiempos existenciales que los justiciables necesitan para poder seguir viviendo. Entonces hay una crisis importantísima, arraigal, en la justicia. Sin embargo, este estudio da cuenta que a la Corte Suprema de Justicia la ponen en un sector o en un escalón diferente. Esta visión negativa, esta visión casi despectiva que tienen hacia el Poder Judicial, no la tienen respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vuelvo. ¿Y eso no por es, qué? Vuelvo esto. La fuente es importante. No es que Gabriel Ávila, opinólogo, te dice esto. Sí. Esto lo dice un estudio que tiene consultado a más de 50.000 personas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque creo que la Corte Argentina ha sabido ganarse un prestigio. Lo ha sabido construir. Lo ha sabido construir con fallos cimeros, con fallos paradigmáticos. Estábamos hablando en la mesa de almuerzo del domingo de Pascua con mis hijos sobre esto, y mi hijo me dice, papá, ¿vos te das cuenta cuántos gobiernos pasaron y sin embargo los miembros de la Corte se mantienen? Pasó el gobierno de Néstor Kirchner, pasó Cristina, pasó Aníbal Fernández, pasó Macri, ahora está Milei, y siguen estando algunos miembros de la Corte que están hace por lo menos Fait fue el más. Absolutamente. El que más atravesó lo... Absolutamente. Es decir, los gobiernos, los poderes ejecutivos van cambiando, pero los miembros de la Corte, y creo que supieron leer las necesidades de la sociedad. Justamente Ricardo Lorenzetti va a exponer en el Poder Judicial sobre los desafíos del Poder Judicial ante la sociedad actual. Hay un grito, hay un alarido, y un alarido que tiene que ver con queremos una justicia distinta, una justicia que no sea fuente de privilegios, que dé respuestas eficaces, eficientes, que nos ayude a solucionar los problemas de coordinación y de subordinación que tenemos en el seno de la sociedad para poder alcanzar paz social. Y esto no se ve, esto no alcanza. Y es precisamente por eso, y este es otro ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia acaba de sacar una acordada que tenemos que traerla. Ha sido firmada por 2 de sus 3 miembros, pero esto es mayoría y la convierte en una acordada. Esta acordada invita al Consejo de la Magistratura de la Nación a modificar los procesos de selección de los magistrados judiciales, buscando mayor transparencia, mayor objetividad y menos politización. Pero además de todo esto, en su discurso de presentación, el presidente de la Corte dice, esto no es solamente un mensaje para el Consejo de la Magistratura de la Nación, porque vemos que los mismos problemas están en los consejos de las magistraturas de todas las provincias. Por lo tanto, es una invitación a que esto se solucione más pronto que tarde, mucho más rápido de lo que podamos empezar a proyectar. Es una invitación a un cambio, Claro. Es una interpelación. Algo tenemos que hacer. Y han sacado esta acordada que creo que un poco responde a tu pregunta. ¿Por qué la Corte tiene a los ojos de la sociedad una mirada mucho más compasiva, mucho más jerarquizada? Porque la Corte ha sabido en diferentes momentos adoptar decisiones prudentes, justas y razonables. Y porque ejemplo de ello es esta acordada que tiene apenas semanas y que interpela no solo al Consejo de la Magistratura de la Nación, sino también a todas las jurisdicciones provinciales. Muy bueno, Gaby.
muy interesante todo lo que estás diciendo. Espero que sirva de algo, que nos haga son pensar un todos poco. Todos disparadores, muy interesante, te agradecemos muchísimo la visita. Nos queda la última pregunta, que es, ¿quién sos, Gabriel, cuando nadie te ve? ¿Quién es Gabriel cuando un simple mortal que está de pijama o de jogging dentro de la casa con 2 hijos maravillosos que siempre me emocionan? Ignacio 28, Ana 24, y bueno, los amo profundamente y son el sentido de mi vida, de mi existencia. Y para ellos no soy ni el doctor, ni el decano, Claro. ni nada de eso, soy simplemente el papá. Estamos en una línea de horizontalidad absoluta, pero siempre, aún en el ámbito de la intimidad, la pasión sigue, Federico. La pasión por lo que hago, la pasión por lo que gestiono, la pasión por el proyecto que quiero construir. La vida académica la llevo en la sangre. Creo que salir de ese lugar significaría morirme en una buena proporción, pero un hombre como todos los demás, un hombre que intenta hacer lo posible para ser un poquito feliz cada día, Qué bueno. con lo que tengo y con lo que no tengo, Muy bueno. con lo que me dieron y con lo que me sacaron, y con la historia de vida que me tocó como le toca a todos. Pero ese es el desafío, intentar todos los días hacer el esfuerzo por ser un poquito feliz. Qué bueno. Gracias, Gaby. Gracias por A tu vos, visita. Federico, un placer. Nos queda ya el último tramo, que es hacerte entrega de este presente simbólico. ¿Qué es? Está grabado. ¿Sabes qué es esto? No, esa es la etiqueta del regalo simbólico. Gíralo. Lo Ahí giro. está Epa. grabado con tu nombre Muchísimas y con gracias. el nombre de Honrado, nuestra honrado, fundación honrado. y el programa. Simboliza la inteligencia, es el cincel. Vos sos un constructor que con tu fuerza, con el mazo, que simboliza toda la fuerza, la energía y la pasión, has moldeado, has dejado una huella en el derecho. Pero esa huella no es posible solamente con la fuerza, sino que hace falta también la inteligencia. Por eso te hacemos entrega del cincel que nos simboliza. ¿Ah? Así que, Honrado y emocionado. Gracias por la gracias, invitación. Gaby, Un un placer, gustazo, gracias. de verdad.